Shalom, mis amados hermanos. Por la misericordia de Dios estamos aquí. Podemos abrir con ustedes la hermosa palabra de nuestro Dios en el Salmo 44. Un salmo que dice al músico principal, Masquil de los hijos de Coré. Masquil, como vimos en el Salmo 42, significa instrucción y enseñanza. Algo que nos quiere enseñar e instruir nuestro Dios. Y como título podemos encontrar liberaciones pasadas y pruebas presentes. Toda la vida para el ser humano es un examen, compuesto por muchas pruebas. Pero si aprobamos estas pruebas, si vencemos a todas estas aflicciones, el Señor tiene hermosas promesas escritas en la Biblia y lo tenemos que creer porque Dios es fiel a todo lo que dice. 8 veces en Apocalipsis Él dijo al que venciere. Eso significa que el Señor sabe que vamos a pasar por muchas pruebas, pero Él dará la fuerza y la gracia para superarlas, para aprobarlas y llegar hasta el final. Y aquí los hijos de Coré están recordando algo de lo que sus padres le habían contado y le pedían a Dios ayuda y misericordia para superar las pruebas presentes que estaban pasando. Vemos en el versículo 1 que dice: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Nuestros oídos. Los oídos son la puerta por la cual entra una información y se queda en la memoria, así como nuestros ojos también. Son puertas por donde entra la información y se nos graba. Es muy importante, como dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Tenemos que prestar atención a las cosas que estamos escuchando. Y el Señor dijo: mirad cómo oís, en Lucas 8:18. También dice aquí: nuestros padres nos han contado. ¿Qué les contaban sus padres? Las cosas que Dios había hecho desde que los sacó de la tierra de Egipto. Y por eso Dios a los padres les instruyó desde el principio que hablen a sus hijos acerca de Dios, que le hablen a sus hijos acerca de los estatutos y mandamientos que Dios ha dejado para el pueblo, con un propósito, para que los niños, los nietos y todas las generaciones conozcan a Dios. Dice Éxodo 10:2, Dios hablándole a Moisés: y para que cuentes a tus hijos, a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto y las señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Dios. Por eso Dios instruye a los padres y les dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es muy importante que nosotros como padres, como tíos, como abuelos, como hermanos en la iglesia, constantemente estemos hablando a los niños para que ellos que escuchen la palabra de Dios. Ya nos dimos cuenta que es muy importante escuchar la información, las cosas que Dios había hecho, para que después, en momentos difíciles, recordemos y podamos pedir ayuda a nuestro Dios. ¿Qué precisamente le contaron los padres a los hijos de Coré? Versículos 2 y 3. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Aquí los hijos de Coré están recordando las hermosas victorias que Dios le dio al pueblo de Israel. Y dice: no con su brazo ni con su fuerza. Ellos pudieron entrar a la tierra prometida. La mano de Dios esparció a los enemigos de delante del pueblo de Israel, porque así era su voluntad. En el Salmo 118:16 dice: la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. ¿Quién es el que nos ayuda en tiempo de pruebas? La mano de Dios. Es quien nos sostiene de nuestra mano derecha. Es quien ayudó a Josué
y a todo su ejército para exterminar a todos aquellos pueblos paganos que vivían en la tierra que Dios le había prometido. Él afirmaba los brazos de estos hombres porque Dios tenía un propósito con ellos y estos niños lo recordaban, lo habían escuchado y ellos no tenían duda de que Dios es todopoderoso y su mano no se ha cortado para salvar y para liberarlos. Por eso también dice David en el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Y en este mismo Salmo, en el versículo 5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Las mismas palabras que dijo Dios Jesús estando en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu, porque la mano de Dios es la única que puede salvarnos en el momento que lo necesitamos. Amén. Por eso también Pedro, en la epístola de Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que la mano de Dios es poderosa, humillarnos y pedir ayuda y esperar con fe y esperanza que Dios pondrá su mano en nuestras situaciones, en nuestras adversidades que están sucediendo y nos librará. Amén. Otra cosa importante que dice aquí el versículo 3, la luz de tu rostro nos libró. La luz del rostro de Dios fue el que guió al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra donde fluía leche y miel. La luz del rostro de nuestro Dios es quien guía nuestro camino y nuestros pasos para llevarnos ¿a dónde? A nuestra patria celestial, a la tierra prometida. Dice el Salmo 4:6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y da la respuesta, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. David sabía que solamente el rostro, la luz que sale del rostro de Dios, que ilumina a sus hijos, es el que puede guiarnos a todo bien. Muchos quieren el bien en esta tierra, muchos quieren pasar la vida sin estas pruebas, pero el Señor dice, si la luz de mi rostro estará sobre ti, podrás pasar y no te vendrá mal alguno. Y aun si cayeres, ahí estaré yo para levantarte. Así dice el Señor, porque Él es muy fiel. Y seguimos en el versículo 4. ¿Qué dice el salmista? Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Al principio recordaba diciendo, Señor, tu mano todopoderosa salvó a nuestros padres. Y le está pidiendo una petición eterna, perpetua. Salva, trae salvación a Jacob. ¿Quién era Jacob? Israel. De Israel salieron las 12 tribus, de la tribu de Judá vino nuestro Mesías. Dice, trae salvación a Jacob. Y la salvación vino. La salvación es Yeshua, el Mesías prometido. Dios respondió la petición de este salmista y de David, porque también siempre pedía salvación para Israel, para su pueblo. Y Dios envió a Yeshua. Y también en estos tiempos, nosotros, como hijos de Dios, debemos clamar, Señor, trae salvación a Israel. Porque ellos aún, lamentablemente, no han reconocido que Yeshua es su Mesías. Por eso, clamemos con esta petición. Trae salvación a Israel, para que sus ojos sean abiertos, sus oídos sean abiertos y ellos entiendan que ya su salvación había llegado y ellos lo rechazaron. Pero Dios, en su gran misericordia, tiene aún en sus planes salvar a todo Israel, como está escrito en los libros. Amén. Y sigue el salmista en el versículo 5 al 8. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, y en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos
todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Aquí vemos que el salmista reconoce que solamente Dios puede salvarlos, que solamente Dios es digno de confianza, que solamente en Él podemos confiar. En su nombre hay poder y Él es nuestra gloria, Él es nuestra victoria. El salmista, como ya dije, estaba pasando por momentos difíciles de pruebas. Su pueblo tal vez estaba en muchas pruebas, como vamos a ver más adelante, a tal manera fuerte la prueba que él pensaba que ya Dios los había abandonado, que Dios estaba dormido. Pero su corazón, el corazón de los hijos de Dios está seguro. Señor, en tu nombre haremos proezas, en tu nombre tú nos guardarás de todo mal, en tu nombre nuestros enemigos serán avergonzados y solamente en ti nos vamos a gloriar y por siempre, mi Señor, te vamos a alabar. Sabemos que vendrán los días cuando las profecías acerca de Israel se van a cumplir y se levantarán muchas naciones contra este pueblo. Y seguro que en aquel entonces recordarán estos pasajes y clamarán a Dios diciendo: tú, oh Dios, eres nuestro Rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos y en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Y sabemos que Dios les dará la victoria, porque así está profetizado y así será. Entonces vemos que la palabra de Dios no solamente se cumple en el período de la historia del pueblo de Israel, escrito en la Biblia, sino que también se cumplirá en un futuro, porque la palabra de Dios es eterna. Ella no es que ya se cumplió y pues ya se olvidó, no. Se repite la historia cada vez porque Dios quiere mostrar su gloria y su poder y desea que su pueblo confíe en Él plenamente y para siempre, y que podamos decir: y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Termina el versículo 8 con la palabra Selah, que significa, recordemos, haz silencio, guarda silencio y ponte a meditar en lo que has escuchado. Entonces, ¿qué quiere el Señor dejarnos aquí bien claro? Que no podemos confiar en nuestras manos, en nuestro arco, en nuestra inteligencia, en nuestras fuerzas, sino que tenemos que confiar en el único que tiene poder para librar a sus hijos de cualquier prueba. Amén. Pero seguimos en el versículo del 9 al 16. Vamos a ver qué dice aquí el salmista. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. En los versículos anteriores, este salmista está tan seguro hablando del poder de Dios y que Dios los había librado, que habían escuchado de aquellas hermosas cosas, y de pronto hace como una reclamación y le dice: Dios, pero nos has abandonado, nos has desechado, nos has olvidado, somos de vergüenza. Dice: nos has desechado. Eso parece cuando pasamos por dificultades y parece que como que Dios está lejos de nosotros. Pero, mis amados hermanos, de antemano, para esperanza, siempre podemos decir: Dios nunca nos deja solo. Él nunca desecha a sus hijos, aunque parezca, aunque sintamos que estamos solos.
Esto no quiere decir que estamos solos o que Dios se olvidó de nosotros o que nos ha desechado. Él no es hombre. Él no es como nosotros, que si estamos molestos con alguien, estamos dispuestos como que a olvidarnos de esta persona. Dios no es así. Si nosotros tenemos una memoria súper buena, gracias a Dios, y podemos recordar muchas cosas, tanto buenas como malas, Dios es tan maravilloso que Él olvida las cosas malas que hemos hecho porque nos perdona de verdad. Él nunca desecha a sus hijos. Eso tiene que quedar bien claro en cada uno de nosotros. Esa es la enseñanza que quiere darnos Dios a través de este salmo. Sí, el pueblo de Israel, por haberse apartado de Dios, por haberse inclinado a los ídolos, Dios los entregaba en mano de sus enemigos. Porque Dios es justo, Dios dijo que la paga del pecado sería esa. Él dejó escrito el Señor en sus mandamientos: si ustedes obedecen, serán bendecidos. Si desobedecen, serán malditos y serán entregados y sucederá esto, esto, esto. Y muchas veces vemos que el pueblo de Israel caía en manos de sus adversarios por causa del pecado. Pero nos daremos cuenta que más adelante, que lo que estaba pasando en este salmista o en los hijos de Coré y su pueblo, no era porque Dios veía en ellos pecado, sino porque era el periodo que ellos tenían que pasar por esta prueba y tenían que vencer, tenían que aprobarla. Porque cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tiene su tiempo también de prueba para que nuestra fe sea más sólida, para que nuestra fe sea más fuerte. Amén. Por eso, aunque parezca que Dios se olvidó de nosotros o que nos desechó, siempre dile a tu corazón: no, alma mía, confía en Dios. Dios no me desechará, porque Él no es hombre, ni hijo de hombre, como somos nosotros. Amén. Otra cosa importante, mis amados hermanos, que tenemos que tener muy claro en nuestro corazón, es que Dios hace como quiere, porque Él es el Dios soberano. Dice en 1 Samuel 2, versículos 6 y 7, es la oración de Ana, cuando estaba agradeciéndole a Dios por todo lo que hizo, las maravillas que hizo, por haberle dado a Samuel. Dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Él abate y Él enaltece. Dios puede hacer con nosotros lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Porque Él es un Padre que sabe mejor por dónde tenemos que seguir. No hace mucho veía un dibujo que me gustó mucho. Dice: mi plan, y es como que de un punto a otro punto, el plan así bien tranquilito. Y abajo dice: el plan de Dios. Y viene así como por montes, muchos montes. Y digo: Señor, es cierto. Nosotros siempre queremos vivir una vida estable, tranquila, bendecida, que no tengamos ningunos problemas, ninguna situaciones, que nadie se burle de nosotros, que no haya ninguna injusticia. Pero es que no es el plan de Dios para nosotros, porque a través de estas pruebas nuestra esperanza se pone más fuerte, nuestra fe se engrandece, se hace más sólida, nuestro amor se hace más profundo para con Dios, porque en estas pruebas conocemos más a nuestro Dios. Entendemos más su poder y misericordia y valoramos más las cosas que Dios nos ha dado. Entonces este pueblo tenía que pasar por estas tribulaciones. Tenían que ser como ovejas entregadas al matadero, como dice aquí el salmista. Y el mismo Señor pasó este camino. Dice en Isaías 53, 7, como oveja fue entregada al matadero, y como oveja fue a los trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Entonces, si el mismo Jesús pasó por este examen, por estas pruebas y venció, significa que sus hijos también pasarán por estas tribulaciones, por estas pruebas, y saldremos más brillantes que el oro, porque Dios es fiel. Dice aquí el salmista: nos pusiste por proverbio entre las naciones, y todos al vernos menean la cabeza.
Spurgeon, analizando estas palabras, dice: el mundo no conoce su nobleza y no tiene vista para la verdadera excelencia. Halló una cruz para el Maestro y no se puede esperar que conceda coronas a sus discípulos. Como dice en Mateos 10:25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? El Señor dejó el camino marcado porque Él mismo pasó por Él, y nosotros como discípulos de Él, como hijos de Él, tenemos que tener la valentía de pasar el mismo camino. Amén. Siguiendo con el Salmo. Ahora nos vamos a dar cuenta desde el versículo 17 hasta el 22 que lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel no era por su pecado. Esto significa que no siempre las cosas malas que vienen sobre nosotros es porque hicimos algo malo, sino como ya habíamos visto, Dios en su soberanía quiere enseñarnos algo que nosotros no podemos entender, pero al final lo entenderemos y le daremos gracias a Dios, como dijo Dios a través de Pablo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que, según su propósito, fueron llamados. Entonces, si somos hijos de Dios, todas las cosas, por adversas que sean, serán para nuestro bien. El Señor quiere enseñarnos a confiar en Él. Vamos a leer 17, versículo 17. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. No hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantes en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti, nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Nuevamente repite, ya por segunda vez en este salmo, el salmista: como ovejas, vamos al matadero. Por causa de ti, nos matan todo el día. Por causa de ti, somos objeto de burla. Pero dice, todo esto nos ha pasado y no nos hemos olvidado de ti. Esto quiere decir que los hijos de Dios siempre se quedan fiel a su Dios, a sus mandamientos, a sus estatutos, aún pasando por terribles pruebas y tribulaciones. El apóstol Pablo, citando precisamente estas palabras que por causa de ti nos matan cada día, nos explica que nada de estas cosas nos podrá separar del amor de Cristo. Eso está en Romanos 8, 36, 38. Dice, nada nos podrá separar, ni tribulación, ni prueba, ni espada, ni hambre, nada. Y con todo esto que estamos pasando, somos más que vencedores. Vencedor es aquel que lucha, no el que sentado en su casa nunca vio una guerra. El Señor quiere que seamos soldados, que seamos guerreros. El Señor quiere que seamos más que vencedores, que luchemos por la verdad, que pasemos por estas aflicciones, tribulaciones, pruebas, para que recibamos la corona de vida, como los fieles de Dios lo han recibido ya que están en los cielos. Amén. El mismo Jesús dijo en Mateos 10:16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. El Señor advirtió que el camino del cristiano no sería un camino de dulce, de flores, un camino sin piedras, sin callejones, ¿no? Jesús advirtió, como hicieron conmigo, así harán con ustedes. Entonces, si nosotros tenemos esto en cuenta, la palabra de Dios, si ya la hemos escuchado,
Si ya la hemos interiorizado, podemos poner nuestra confianza en la mano poderosa de Dios y saber que la luz de su rostro nos estará guiando, por tenebroso que parezca el camino. Amén. Y en medio de estas aflicciones, una de las cosas que podemos hacer es lo que hizo este salmista, clamar a Dios. Vamos a leer el versículo 23 hasta el 26. El clamor que hace un pueblo que ama a su Dios. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Aquí hay unas palabras que pareciera que están contradiciendo lo que ya Dios dijo en el Salmo 121. No dormirá ni dormecerá el que guarda Israel. Y aquí él dice, despierta porque duermes. ¿Acaso duerme Dios? ¿Acaso está ocupado que no tiene tiempo para salvar y ver las aflicciones de sus hijos? Dios es el buen pastor y Él vela por sus hijos. Él sí vela por su rebaño. Y respondiendo a esta pregunta, William Street en el libro de Spurgeon, Estudios de los Salmos, dice lo siguiente. Una cosa es que la iglesia afligida clama en el ardor de su sufrimiento, y otra, lo que el Espíritu de la verdad dice para el consuelo de los santos. Lo mejor que pueden hacer los santos y mártires durante la tormenta es ir a Dios. Como hizo Pedro en el mar, cuando Cristo dormía en la popa de la barca, con tanta insistencia en la oración, como si el Señor no sintiera más su agonía que Jonás la angustia de los marineros a punto de perecer en el mar agitado, hasta que le dijeron, ¿qué haces aquí, dormilón? ¡Despiértate! Los santos tienen tanta familiaridad con Dios en la oración que parece como si Él estuviera al lado de su cama. Dios siempre está en nuestra barca. O mejor dicho, nosotros siempre estamos en la barca de Dios, si no es que salimos, claro. Y aun si parece que Dios está dormido, Él tiene todo bajo control. Recordemos este momento que dice el hermano William, cuando Pedro despertaba a Jesús agonizando porque pensaba que iban a morir. Y dice, Señor, ¿no tienes preocupación de que vamos a morir aquí? El autor de la vida estaba con ellos en esa barca y ellos tenían temor de morir. ¿Acaso no está la vida y la muerte en las manos de Dios? Lo que quiere decirnos el Señor es que ¿estás en prueba? Ven a mí en oración. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero el pueblo del Señor a veces, en vez de ir a clamar, empieza a reclamarle a Dios. Como si Dios nos debiera algo. No, Dios no nos debe nada. Pero en su grande amor nos ama, nos consuela, nos ayuda. Y nunca, mis amados hermanos, nos dejará. Aquí el salmista estaba desesperado por aquellas cosas que estaban sucediendo. Con él, con sus hermanos, con su pueblo. Y por eso pedía, Señor, despierta. Levántate, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Dice, redímenos por causa de tu misericordia. Jesús podía haber llegado a tiempo para que Lázaro no muriera. Y pareciera que Dios como que se olvidó de Lázaro. Tal vez así pensaron María y Marta, las hermanas. Pero es que Dios tenía su tiempo, Dios tenía su propósito, Dios tenía su plan con la vida de Lázaro. Y sí permitió que pasara por esta tribulación, esta familia. Y sí permitió que Lázaro muriera, que estuviera 4 días en el sepulcro. Dios lo permitió porque Él quería glorificarse. Él quería mostrar su gloria y su poder a toda Israel. Bueno, a toda Judea, porque después de todo, de este milagro, todos estaban atónitos, estaban maravillados. Unos querían matar a Jesús y a Lázaro también, pero otros venían y conocían que este era el Mesías verdadero. Entonces, mis amados hermanos,
Dios en su gran misericordia siempre tiene poder para salvarnos y quiere salvarnos, pero permite las pruebas para que conozcamos más el poder de Dios y para que Dios nos muestre más su gloria, para que crezcamos en fe, en amor, en esperanza, en fidelidad y que lleguemos hasta el final como vencedores. Yo deseo que el Señor les bendiga grandemente. Espero que este salmo, como para mí, fue de mucha bendición, así sea para ustedes. Desde Tambov, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí conmigo.